En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, verso 10 nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quién nos está diciendo esto? Esto nos lo está diciendo Jesús. Jesús nos está diciendo que el ladrón ¿a qué viene? Viene a destruir, ¿cierto? Viene y nos roba. Muchas veces esos enemigos que nos está robando la paz. Y cuando estamos hablando de ese enemigo espiritual que nos está robando una eternidad sin Cristo. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido seguir a Dios con todo nuestro corazón y ese enemigo no nos deja? Muchas veces es por cuestiones de nosotros mismos, pero igual las tentaciones ahí están, sea porque el enemigo las ponga o porque las circunstancias de la vida, el día a día, también son como tropiezos y altibajos que normalmente tiene uno. Entonces, todo eso se va ajustando, se va como sumando a que nosotros nos perdamos en la eternidad. Entonces, cuando nosotros entendemos de que Jesús ha venido a traernos vida y vida en abundancia, entonces empecemos a hacer todo cuanto existe, pero que sea para Dios. Si Dios nos manda a que seamos personas de bien, seamos personas de bien. Si Dios nos manda que seamos honestos, seamos honestos. Dios nos manda a adorar a Dios con todo nuestro corazón, pues entonces adorémosle con todo nuestro corazón. En todo cuanto Dios nos diga que nosotros hagamos, eso hagamos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener vida y esa vida en abundancia. Hablar de vida en abundancia, quizás algunos dirán, no, pero yo no quiero vivir tantos años. Yo quiero de pronto partir de este mundo no tan adulto, no tan mayor. Pues déjame decirte que esa no es la vida en abundancia. La vida en abundancia es la que Dios da, la vida que Dios nos regaló de una eternidad con Él, una eternidad donde el mismo Dios va a estar con nosotros. ¿Por qué? Pues porque Él mismo lo dice en su palabra. Él mismo viene por nosotros y nos lleva. Mire que nosotros también hemos hablado, hemos leído de, de las bodas del Cordero, de la Nueva Jerusalén, de que Dios quiere que nuestras vidas sean salvas. ¿Para qué? Para que nosotros estemos con Él. Entonces, para que nosotros estemos con Él, ¿qué hay que hacer? Seamos buenas personas. En la Biblia es donde está ese manual de vida, ese manual de cómo nosotros tenemos que vivir como hermanos, como parejas, como padres, como empleados, como compañeros de estudio, como vecinos, porque muchas veces también tenemos en nuestro entorno de nuestra vivienda personas que no son tan agradables, ¿cierto? Porque que el ruido de la música, el ruido de pronto de mascotas o de ellos mismos en discusiones, hace que quizás la persona del entorno, o bueno, los que viven en nuestro entorno, no se sientan bien. Entonces, tenemos que vivir bien. ¿Dónde está ese manual? Ese manual se llama Biblia. ¿Por dónde podría comenzar uno a leer la Biblia? Porque muchos dirán, pero es que yo leo la Biblia y yo no entiendo nada. Y de verdad que eso me han dicho muchas personas. Dicen, es que yo me pongo a leer la Biblia y yo no entiendo nada. Bueno, entonces, para poder leer la Biblia y entenderla, inicialmente debes orar a Dios para que el mismo Dios te revele lo que hay ahí. Recuerda que la Biblia es inspirada por Dios. Entonces, si no la entiende, le pide a Dios que sea Él mismo el que le ayude a interpretarla, le ayude a entender lo que verdaderamente dice ahí, porque Dios es el autor, el que la mandó a escribir. Entonces, primero ora, debe de orar,
ponerse en las manos de Dios, de que sea Dios el que le esté hablando a su corazón. Y ya una vez con su corazón ya listo, preparado para escuchar la voz de Dios, entonces ahí se pone a leer. ¿Cuáles serían los libros más recomendados para empezar a leer? Proverbios o los evangelios. Los evangelios de Mateo, Lucas, Juan. Empiece con los evangelios o con proverbios. Son como lo que inicialmente por lo que podría comenzar. Que ya comenzó con esos y quiere avanzar, pues bueno, sigamos leyendo el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene unas cartas que nos hablan demasiado. Y, y con las cartas que hay en el Nuevo Testamento hay mucho por vivir. Entonces, si el mismo Jesús nos está enseñando a vivir en un mundo contaminado de pecado, sin cometer pecado, es porque es posible. Y mire que, ¿dónde nos está diciendo que estamos en un mundo contaminado de pecado? Porque él mismo dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Entonces, estamos en un entorno donde hay asesinos, donde hay ladrones y donde hay destructores. Porque hay muchos enemigos hay terrenales. Entonces empecemos a seguir a Jesús, amemos a Dios con todo nuestro corazón y empecemos a cumplir lo que dice la Biblia, ese manual de vida. Y nosotros cumpliendo ese manual de vida podemos tener una eternidad con Cristo, con ese manual. Además de que podemos vivir mejor con nuestro entorno y con nuestra familia, tenemos una salvación. ¿Por qué? Pues porque el mismo Dios nos dice cómo es que tenemos que vivir. Y muchas veces tiene uno decisiones para tomar y decisiones muy importantes. ¿Y cuántas veces nosotros por no haberle pedido el consejo a Dios de qué es lo que mejor podríamos hacer? Y no lo hacemos, no le pedimos a Dios sabiduría y nos equivocamos, cometemos errores. Y algunos somos como un poquito descarados, conchudos. Y decimos, pero Señor, ¿por qué me dejó meter? ¿O por qué me metiste ahí? O bueno, le echamos la culpa a Dios. Cuando en realidad nosotros tomamos decisiones sin haber pedido a Dios que nos diera esa sabiduría para poder tomar esa decisión. Entonces, antes de tomar cualquier decisión, primero digámosle a Dios qué es lo que de verdad nos conviene, qué es lo que de verdad nosotros tenemos que hacer. Porque es que Dios sabe lo que va a pasar antes. Recuerde que no está la palabra en nuestra boca y ya Dios la conoce. Mira cómo le dijo al profeta Jeremías, antes que te formas en el vientre de tu madre, ya yo te había escogido. Así como te había escogido a ti, como me había escogido a mí, antes de que nos formáramos. Entonces, si fue antes de que nos formáramos, pues imagínate, al tomar las decisiones, pues él ya sabe lo que pasaría si nosotros nos ponemos a tomar una decisión y nos equivocamos. Él diría, él con su sabiduría tan grande que él tiene, y él diría, hijo o hija, ¿por qué no me pidió la decisión a mí? Yo te hubiera ayudado. Pero no, uno muchas veces dice, no, yo por donde meto la cabeza, por ahí tengo que meter el cuerpo. Y así no es. Porque muchas veces, son muchas las veces que nos hemos equivocado. Pero si empezamos a decirle a Dios que nos ayude, quizás esas decisiones nos van a ayudar para bien. Y cuando nosotros creemos que estamos equivocados, es cuando el mismo Dios nos está diciendo, eso es lo que necesito, que confíe en mí. Cuando uno ve que por ahí no es, pero que es la mejor decisión, es Dios ahí mismo diciendo, hijitos, confíen en mí. Yo les estoy ayudando. Porque es que Dios es maravilloso, Dios nos está ayudando. Es que yo no sé por qué hay personas
que no aman a Dios y si nosotros con Dios lo tenemos todo. Tener a Dios es, es tenerlo todo. O sea, no encuentro palabras para expresar de que, de que tener a Dios es la mejor decisión que uno puede tomar. He dicho, con Dios todo, sin Dios nada. Siempre con Dios por delante, viviendo para Dios. Dios murió por nosotros. Jesús murió por nosotros. Jesús murió por ti y por mí. Ahora vivamos para Él. Vivamos para Él, vivamos de una manera que Él se agrade de nosotros y que el mismo Jesús diga, valió la pena morir por esta persona, por este, valió la pena, valió la pena. Y que Dios se sienta honrado de haber muerto por nosotros. Es agradable porque de verdad que Jesús la pasó muy mal cuando estaba allá en ese momento tan difícil. Y si Él mismo dijo, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Entonces confiemos en ese Dios, que Él nos dio vida, vida en abundancia, para que nosotros vivamos en este mundo en abundancia de paz, en abundancia de tranquilidad, porque nosotros tener a Jesús en nuestra vida, tener el Espíritu de Dios en nuestra vida, es uno estar más tranquilo. De verdad que uno, cuando no tiene a Dios, se lo puedo decir tranquilamente porque yo he vivido sin Dios y he vivido con Dios. Yo no he sido cristiana desde nacimiento, no. Yo estuve mucho tiempo viviendo sin Dios y por eso les doy esa seguridad de que es que se siente la diferencia. Sé cómo es vivir sin Jesús. Sé cómo se siente una vida cuando uno está en el mundo y que toma las decisiones y que uno se equivoca y le toca a uno chocar contra el mundo y chocar contra el muro y decir, ay, me dolió y ya. No le pedimos esa dirección a Dios. Y déjame decirte que ahora que yo entendí de que tener a Dios es tenerlo todo, siento más, ¿cómo le digo? Como el cuerpo más liviano, como que me puedo mover más libremente, porque es que Dios se llevó la carga que yo tenía. El cambio se nota. Y si no has tomado la decisión de seguir a Dios, te invito a que tomes esa decisión, porque Dios vino a traernos vida y vida en abundancia. Acéptalo. Acepta a Jesús con todo tu corazón para que Dios cambie mucho su vida. Dios le bendiga.